Soy Felipe Andrade Castillo, investigador independiente, visitante frecuente de la Biblioteca José María Pino Suárez. Nos toca hablar de la Fundación de Villahermosa y de quienes han hablado acerca de ella. En el marco de los 500 años de la invasión española, nos toca recordar la Fundación de Villahermosa. Las primeras noticias que se tienen de Tabasco nos la dieron los cronistas españoles. Primero, Juan Díaz, en el itinerario de la Armada del Rey Católico, menciona la visita de Juan de Grijalva a las tierras y aguas descubiertas en 1518. Bernal Díaz del Castillo, en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, describe la visita de Grijalva y los sucesos ocurridos con la llegada de Hernán Cortés en 1519. Muchos detalles y diversas visiones del descubrimiento y conquista los reunió Manuel González Calzada en su recopilación de cómo vieron y contaron los cronistas de Indias el descubrimiento y conquista de Tabasco. Esas crónicas nos cuentan que después de la batalla de Centla, Cortés se apoderó de las tierras de los naturales a nombre del rey de España, dando 3 espadazos en una corpulenta ceiba y fundando el 25 de marzo de 1519 Santa María de la Victoria en el poblado indígena sometido. Hernán Cortés, en sus cartas de relación enviadas al rey de España, nos cuenta cómo era Tabasco cuando verdaderamente lo conoció y sufrió en su aventura a las Cibueras. Más tierra que agua, selva, pantanos, que solo los naturales sabían cómo vivir en la naturaleza tropical. Jorge Gurría publicó Santa María de la Victoria, la primera fundación en la Nueva España. Años después, cuando el rey plugo saber de las tierras de su reino, ordenó le hiciesen descripción de las mismas. Se cumplieron sus deseos con 2 escritos: la relación de Santa María de la Victoria y la relación de la provincia de Tabasco, elaboradas en 1579 por Melchor Alfaro Santa Cruz y el Cabildo de Tabasco. Aquí es de destacar la elaboración de la pintura de la provincia de Tabasco, una pintura circular mostrando el territorio que le pertenecía, los ríos existentes, lagunas y los pocos lugares habitados. Es el documento cartográfico más antiguo que se conoce y que debe divulgarse para la información hidrológica que contiene. Flora Salazar Ledesma lo estudió y en su libro Figura de una tierra de la forma y manera según que está, nos habla de él. Todos estos libros se pueden consultar en la Biblioteca Pino Suárez. Cuando las invasiones piráticas asolaron Santa María de la Victoria, se tomó la decisión de trasladar la población a un sitio más seguro. Entonces se funda San Juan Bautista, un 24 de junio de 1596, en un sitio de 3 lomas que a lo largo de los años ha crecido. Ana Luisa Izquierdo estudió el hecho y en 1995 publicó El abandono de Santa María de la Victoria y la fundación de San Juan Bautista de Villahermosa. Pero su traslado no lo salvó del ataque de piratas. Sus pobladores sufrieron saqueos, muerte y destrucción de Villahermosa, Tabasco, por lo que en 1666 trasladaron los poderes a Tacotalpa.
Por 129 años Tacotalpa fue la capital de Tabasco. Correspondió a Miguel de Castro y Araoz retornar los poderes a San Juan Bautista en 1795. María de los Ángeles Eugenio Martínez expuso el combate a los piratas en su libro La defensa de Tabasco. Durante los 300 años de la colonia, fueron escasos los informes de la provincia. Sobresale el de Castro y Araoz, de 1794, titulado Relación de la provincia de Tabasco, que es un resumen de la historia, economía, población y situación de la provincia en ese entonces. Cuando en 1811 el doctor Eduardo de Cárdenas fue diputado a las Cortes de Cádiz, presentó su memoria a favor de la provincia de Tabasco. Se escuchó un grito de auxilio por una provincia olvidada, en la que no había nada, ninguna escuela, ningún hospital, sin industrias, sin convento, sin seminario, nada. Tabasco estaba olvidado y en la ignorancia, y solo la explotación del cacao y sus recursos naturales y de los tabasqueños. La independencia constituyó una alternativa para iniciar la solución de los problemas del Estado. Dejó de ser provincia de la Intendencia de Yucatán y se erigió en Estado en 1824. Organizó su gobierno y se dio constitución en 1825. Y se inició la lucha política de grupos. Los grupos reflejaron las luchas nacionales, liberales y conservadores, federalistas y centralistas, y Tabasco perdiendo territorios por la ocupación de chiapanecos y campechanos en amplias zonas del territorio. Tarde, pero al fin en 1825 se introdujo la imprenta a Tabasco. Ello permitió llevar las noticias del acontecer local y nacional. Se editó el Argos y tras él una diversidad de periódicos que crearon una comunidad de lectores y que con el tiempo se editarían libros. El poco desarrollo urbano logrado después de la independencia se vio reducido a escombros por la invasión norteamericana. Testimonio de esta lucha la recopiló Manuel Mestre Gigliasa en la invasión norteamericana 1846-1847, documentos. Lo poco reconstruido fue nuevamente destruido por la invasión de francotraidores campechanos en 1863 y 1864. Testimonio de estas luchas la dio Bernardo del Águila en La Intervención y el Imperio en Tabasco. En 1872 destaca la impresión del Compendio Histórico y Geográfico Estadístico de Tabasco, de Manuel Gil y Sáenz, conocido por ser el primer libro referente a la historia de Tabasco. Fue tal el éxito que rápidamente se agotó la edición y fue en 1892 que se reimprimió con las notas de Rómulo Becerra, Fabre y Justo Cecilio Santana. Libre de intervenciones extranjeras el país y Tabasco, se inicia un periodo de reconstrucción que Bernardo del Águila estudió en de la restauración de la República al triunfo de la Revolución de Tuxtepec, 1867-1876. Fruto de la independencia y de la reforma fue la creación en 1879 del Instituto Juárez, como un centro educativo superior del que egresaron destacados profesionistas que dieron brillo a Tabasco. Con el porfirismo en Tabasco
se inició una modernización material en la capital. Alumbrado público, tranvías de mulas, telégrafo, teléfono, fundación de escuelas, creación del obispado, creación de una creciente, incipiente clase media y una pudiente, basado en un sistema de explotación esclavista de los peones del campo. Marcela Tostado Gutiérrez estudió la época en el Tabasco porfiriano. El siglo XIX produjo una brillante generación orgullo de Tabasco. Manuel Sánchez Mármol, Arcadio Centella, Priego, León Alejo Torre, Gregorio Méndez Magaña, Manuel Giles Sáenz, Límbano Correa Rodríguez, José Narciso Rovirosa Andrade, José María Pino Suárez, Alberto Correa Zapata y muchos otros que con su talento orientaron el desarrollo de Tabasco. El siglo XX se inició con un deseo de cambio político para mejorar las condiciones socioeconómicas en las que permanecía Tabasco. Manuel Mestre Gigliasa encabezó la lucha cívica que a nivel nacional guiaba Francisco I. Madero. Madero fue el primer candidato presidencial que visitó la ciudad de San Juan Bautista y ya como presidente su apoyo fue inmediato. Autorizó que por primera vez se tragara la barra de frontera y se estudiase la posibilidad de construcción de carreteras. El nuevo régimen democrático fue desplazado por la felonía de Victoriano Huerta. Originó una nueva fase evolutiva que en Tabasco se expresó con los revolucionarios de la Chontalpa y los de los Ríos. Un acto de justicia fue la liberación de los peones adeudados con un decreto redactado por José Domingo Ramírez Garrido. El régimen revolucionario de Francisco J. Múgica significó mucho para la ciudad. En 1916 le devolvió su nombre a Villahermosa, castigó a los asesinos del gobernador Pedro C. Colorado e inició la modernización de las calles de la ciudad. Inició un programa de construcción de carreteras y planteó la necesidad de construir un ferrocarril de Teapa a Villahermosa para traer todo el material de construcción necesario para las nuevas obras que se requerían. La capital tabasqueña, con su escaso desarrollo material, tuvo una talentosa vida cultural que se expresó en La Bohemia Tabasqueña y otras revistas de la época. Referente a esa época, sobresale la hermosa descripción de la ciudad escrita por Rafael Domínguez Gamas, Tierra Mía, en la que es un retrato de los primeros años del siglo XX, de su vida cultural, de sus personajes, de hechos relevantes, de condiciones sociales existentes y una descripción de la ciudad. Otra descripción de Villahermosa la encontramos en la obra de Salvador Cabello Soler, Revisión ante la muerte. Es un recuerdo de sus años juveniles en la capital tabasqueña. En los periódicos de los años 30 y 40 del siglo pasado, destacaron dos personajes que describieron con detalles la evolución de la ciudad: Atirce Figueroa y Ramón N. López. Prácticamente fueron cronistas de la ciudad. Lo hicieron sin ningún nombramiento, con el solo deseo de dar testimonio de la evolución de la ciudad. Para mediados del siglo, Raúl Cepeda Santana sorprende con una publicación, Romancero de las calles de Villahermosa. Es una crónica en verso de cada calle, de cada rincón de la ciudad. Es una obra digna de ser admirada
para conocer cómo eran las calles de la capital tabasqueña. En 1975, el profesor Ramón Mendoza Herrera publica una pequeña gran obra, Villahermosa en otoño. De ella hablaremos más adelante. Ese mismo año, el periodista Humberto Muñoz Ortiz publica Biografía de una ciudad, su tiempo y sus hombres, 1519-1975. Es un resumen histórico de Tabasco y de la ciudad. A partir de 1988, el maestro Geneito Ruco inicia la publicación de Villahermosa, nuestra ciudad, que es una crónica de la ciudad que lleva 13 tomos, donde en breves notas informa de lo comentado en las publicaciones tabasqueñas, reproduciendo artículos interesantes de autores locales, un esfuerzo vigente del cronista de la ciudad de Villahermosa, que sigue trabajando para aumentar su crónica citadina. Otros autores que tributan a Villahermosa son Manuel Mestre Gigliasa, José María Gurría Urgel, Jorge Priego Martínez, Ricardo de la Peña Marshall, Jesús Ezequiel de Dios, Elías Balcázar Antonio, Pedro Luis Hernández Sánchez, Gabriela Gutiérrez de González y muchos otros que con narraciones y poesías se han referido a Tabasco. Recordamos la importancia de Villahermosa en otoño, la obra del profesor Ramón Mendoza. Una pequeña gran obra, producto de su dedicación a la investigación histórica y de haber conocido la ciudad por haberla caminado, de haberse documentado para reseñar los recuerdos de cada calle. Allí nos describe las calles que conoció y que con el tiempo se han transformado. Nos recuerda rincones citadinos que actualmente ya no existen, como la Plazuela Pasteur, que ahora es estacionamiento y ampliación de Plaza de Armas. Y nos informa de las primeras colonias de la ciudad, la colonia Mayito, la Santiago Caparroso, después llamada 1 de Mayo, la colonia García. Posteriormente surgieron las colonias Reforma, Tomás Garrido, hoy conocida como Colonia Rovirosa, Linda Vista, la Nueva Villahermosa y muchas otras que han surgido. También nos recuerda que muchas calles han cambiado de nombre, como una calle vital para la ciudad que se llamó Lomo del Lagarto, luego del Calvario, luego de los Pérez, para ser ahora la calle de Zaragoza. O también nos recuerda que hubo una calle de la Canilla, después llamada de la Hierbabuena, conocida como la calle Iguala. Nos recuerda que a la Plaza de Armas le han cambiado de nombre muchas veces y la han remodelado tantas veces que ha perdido su belleza provinciana. Aquí hay que recordar que José María Gurría Orgel, en un bello romance, la describió como la conoció, con una belleza digna de haberse conservado. Pero la importancia de la obra del profesor Ramón Mendoza tiene otras facetas dignas de contarse. De origen humilde, se educó gracias al apoyo de su madre, la señora Guadalupe Herrera, y su familia materna. Sus estudios de primaria y secundaria los hizo en Villahermosa. Terminó la preparatoria en Veracruz y allá conoció a quien se haría su amigo, Leandro Rovirosa Guade. Volvió a Tabasco para estudiar la carrera de maestro de primaria, elemental y superior. Como educador,
Fue maestro de grupo en Nacajuca, Comalcalco y Villahermosa. En esta ciudad impartió clases en las escuelas Francisco J. Santa María y en el Centro Escolar 1 de Mayo. Después fue director en las escuelas Manuel Sánchez Mármol y Bolivia Maldonado de Rivas. Posteriormente fue inspector escolar en Huimanguillo y en Cunduacán. Como periodista se inició en el Instituto Juárez escribiendo en La Voz del Estudiante, periódico de la Sociedad de Estudiantes del Instituto. Después colaboró en los periódicos Alborada, Haz, Grijalba, El Hijo del Garabato, El Sol de Tabasco, y colaboró en Rumbo Nuevo, logrando ser director y corresponsal del diario metropolitano Excelsior. En 1944 participó en el primer Congreso de la Prensa de Tabasco para estudiar los deberes de los periodistas ante los problemas nacionales y mundiales y la lucha de clases. Congreso que dio origen a la ATP, o sea, la Asociación Tabasqueña de la Prensa. Como creador, publicó poesía, cuentos, novela, relatos históricos y geográficos. Destacan el poema de las 17 Rosas, que fue premiado en los Juegos Florales de Cruz Roja de Villahermosa en 1946. En 1956 publicó el poemario Pórtico de Soledades. La novela La tragedia de Agustina recibió el primer premio del concurso de novela regional en 1959. La nave dorada ganó el primer premio de cuento en la exposición de 1961. Combinando la docencia y su interés por la geografía y la historia de Tabasco, publicó en 1954 Elementos de Geografía del Estado de Tabasco. En 1955, la Reseña General del Estado y una breve historia del Estado de Tabasco, que fueron usados como libros de texto en las escuelas primarias del Estado. Otros textos son Tabasco, resumen monográfico de 1959, y folletos en homenaje a tabasqueños sobresalientes, Teresa Vera, José Eduardo de Cárdenas, Salomé Taracena, Carlos Pellicer, José N. Rovirosa y un grupo de vidas cunduacanenses. En 1964 recopiló el material publicado como primer centenario de la expulsión de las tropas invasoras. En 1975 publica su homenaje a la capital tabasqueña, Villahermosa en otoño, que sería su última obra. Con ella rindió tributo y homenaje a la ciudad, su ciudad natal. Estas obras las publicó con muy pocos patrocinadores, como ediciones propias de autor. Otra acción digna de mencionar fue la donación a Cunduacán de una pequeña colección de piezas arqueológicas recolectadas en su caminar por Tabasco, con el propósito de crear un museo de Cunduacán. En 1976 volvió su amigo Leandro Rovirosa como candidato a gobernador. Se involucró en la política y lo candidateaban para ser presidente municipal de Cunduacán o director de educación. Pero en un accidente automovilístico en la carretera Nacajuca-Villahermosa,
falleció el 14 de septiembre de 1976. Ese día Tabasco perdió a un ciudadano orgulloso de su tabasqueñidad, que sirvió en diferentes campos de trabajo, que se preocupó por difundir sus conocimientos. Fue un promotor de la cultura, en pocas palabras, un sembrador de la cultura tabasqueña. Calles y escuelas de Villahermosa y Cunduacán nos lo recuerdan llevando su nombre. Muchas gracias.